Continuamos en RBC Televisión, Voz y Alma del Perú, y estamos analizando el caso de BTR, los petroaudios. Raúl nos está contando la parte que no se ha visibilizado en otros medios de comunicación. Raúl, nos habíamos quedado entonces en que lo ascendieron en una situación completamente irregular a Ponce Feijóo porque ya tenían una amistad con Alan García, se lo presentó la señora Chisman y bueno, ya estamos ya en el gobierno de Alan García. Claro, pero todo esto está presentado, como tú sabes, el resultado de toda esta historia está presentado como si fuera parte de una guerra comercial, ¿no? Ah, claro, entre la empresa... Entonces te da la impresión de que a lo que ha estado dedicado Ponce Feijóo compañía era a servir a unas empresas contra otras. Esa es la idea que nos han puesto, ¿no es cierto? Bueno, eso no es verdad por varias razones. Primero, porque los equipos de BTR eran muy pobres. Y si uno ve, todos los chuponeos que hacen son chuponeos a teléfonos fijos, ¿no? O sea, que no es... Es que ni siquiera tenemos chuponeos celulares. No, para nada. El único que tiene esos equipos es la INANDRO, ¿no es cierto? Y el Ministerio Público lo tienen juntos. Los tienen en la avenida Aramburú, ¿no? En el local de INANDRO, y que es el sistema Constellation, sistema con el cual puede interceptar a cualquiera. Entonces, ¿qué son estas cuatro personas que están condenadas? Estas personas son personas que... ¿Chivos expiatorios? No tanto. No tanto. Yo lo que creo que son gente que conseguía información y le daba... un negocio. No, claro, era un negocio de venta de información, entonces, de interpretación. ¿Pero qué significa entonces? En este negocio, por ejemplo, Giselle Janotti es fundamental, porque ella llega después al grupo y cuando se incorpora empieza una especie de análisis más ambicioso, de más vuelo, ¿ya? Y la evidencia de eso es que cuando revisan la casa de Janotti se demoran 10 horas y cuando revisan la de Ponce Feijóo media hora. O sea, lo que refleja a quién buscaban, ¿no? ¿Quién era el peligroso ahí? ¿Y qué es lo que hacía? A Alan García le dieron informes sobre asuntos de seguridad, de terrorismo, de atentados que iban a haber contra él. Algunos casi fantasiosos. Claro, ese caso, y en el cual además aparece una figura como muy importante, que es Gianpietri. O sea, Gianpietri aparece siendo la persona que viene con BTR y explica este caso y se toman presos a Guillermo Bermejo y a otros, acusándolos y la policía los suelta a las 24 horas porque no encuentra ninguna evidencia. Pero de ahí pasan a hacer controles de oposición. Vía estos controles de oposición para el gobierno de Alan García, luego terminan en investigaciones del propio gobierno. Ahora, se dice que no se conocen todos los audios y que se manipularon los USBs y que no nos hemos enterado realmente de lo que tenían ahí ellos en su poder. Sí, claro. Esta es una investigación que la empezó a desarrollar el diario El Comercio, ¿no? En el año 2007 para el 2008. Y estaba detrás de la pista de una información que comprometía a Garrido Leca con intereses mexicanos. Era la investigación Los Charros. Del comercio. Del comercio, con un material que fue entregado por Giselle Janotti. ¿Ya? Esta investigación fue suspendida, o sea, fue suspendida y enterrada por la nueva administración del comercio en el año 2008. Por lo tanto, la forma como salió a la luz fue una forma totalmente dispersa, efectista, escandalosa, pero poco racional, difícil de entender. En medio de todo ese proceso, lo que uno tiene que preguntarse es ¿y por qué terminaron chuponeando al propio gobierno quienes estaban tan cerca del gobierno? Yo creo que eso tiene que ver con el distanciamiento que se produjo en el proceso del gobierno de Alan García entre Gianpietri y Alan, que quiere decir entre la Marina y Alan García, que dicho sea de paso, hoy en día hay un distanciamiento de la Marina con Ollanta en relación a esto de la fragata. O sea, la Marina es un poder, ¿no? Y entonces, en este distanciamiento, Alan García empieza a sentir que Gianpietri le está haciendo algo así como un golpe de Estado. Y Gianpietri, a su vez, empieza a pensar de que hay negocios que están haciendo la gente de García que no le han informado a él. Bien. Y entonces
creo que en ese contexto empiezan a haber estos hilos, esta información. Ahora, el Poder Judicial le ha ordenado en la sentencia misma que la investigación se amplíe a Castillo, García, etcétera. Claro, pero esto se debe a lo siguiente. Cuando Alan García ordena buscar a BTR, el ministro del Interior era Hernani. Y Hernani lo dejan hacer una investigación por su lado. Y García encarga en forma secreta al jefe de la INANDRO en ese entonces, Miguel Hidalgo, su consuegro, porque su hija es pareja del hijo de Hidalgo, le encarga hacer una investigación con todo el sistema Constellation que señalo, con el apoyo de la fiscal Lechaíz. Ellos van detrás de BTR porque seguramente García le dijo investiguen a estos, y cuando caen los de BTR, que dicho ese paso, antes de eso fueron visitados por Jorge del Castillo para que Jorge del Castillo les preguntara si podían encontrar a los chuponeadores porque estaba desesperado por los... Y cuando estos audios son y materiales encontrados, quienes hacen la investigación son Hidalgo y Morán. Y según todas las versiones... El Castillo entra... la cosa era cómo encontrar los audios que comprometieran a García, ¿no? Y cómo manejar. Y entonces ha habido un enredo. Han cambiado los USB, han cambiado una cantidad de material, y en esa cambiadera de material ha habido toda una adulteración de las pruebas. Entonces han tratado de salvarse por esa vía. Y eso determinó, tú sabes, la caída de Hernani como ministro de Interior, del jefe Mauricio de la policía, y que Hidalgo catapultara hasta ministro del Interior. Y toda la evidencia que tengo sobre Hidalgo es que Hidalgo es un gran organizador de cosas mentirosas. Sí, lo hemos tratado acá. Sí, claro. Entonces, esta es una de ellas. Muy bien, Raúl. Bien, Raúl, entonces creo que el panorama está más claro. Esto es una parte del asunto y lo seguiremos. Esto se puede graficar en una frase de Eduardo. ¿Qué dice Eduardo? Resulta que los que eran chuponeados eran del gobierno y que los chuponeadores también eran del gobierno. Así estuvieron las cosas durante el gobierno de Alan García. Qué enredo realmente lo que ha sucedido con esto de los Petroaudios.